Bueno, muchísimas gracias por su compañía. 8 en punto de la mañana, y así como usted lo veía en este video, nosotros trabajamos también en compañía de todos los especialistas que muy amablemente nos han colaborado durante todos estos años de Buen Día, y pues en esta crisis también, en esta crisis mundial, han sido solidarios también con su tiempo y con todas sus recomendaciones aquí en nuestro programa. Así que trabajamos diariamente para que usted pueda estar informado realmente de lo que debe hacer en esta crisis que, aunque nos tiene a todos distantes en nuestras casas, pues creo que también nos tiene unidos para creer y para estar esperanzados en que pronto esta situación va a pasar, y que lo que tenemos que hacer nosotros es seguir las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud. Y bueno, muchísimas gracias, como les decía, por su compañía. Y muchas veces vamos a hablar de un tema que yo sé que más de uno en casa lo tiene pensando, atemorizado, ¿sí? Porque muchas veces el miedo nos invade para alertarnos de algún peligro, pero ese sentimiento mal manejado podría convertirse en enemigo de nuestra salud. ¿Será posible que el miedo debilite nuestro sistema inmunológico en este tiempo de crisis mundial? Existe un tipo de miedo que nos puede enfermar en este tiempo donde tanta gente está atemorizada, con incertidumbre y dudas. Quisimos invitar a dos expertas para que nos ayuden a manejar este tema y evitemos sentir más temor de la cuenta. Saludamos a Lucía Wireman Vargas, especialista en medicina bioreguladora, y además a la psicóloga Leydin Aguilar. Antes de entrar en materia con ellas, recuerde enviarnos sus consultas a través de nuestro Facebook, o bien también puede enviarnos un video al WhatsApp 6087-7777. Recuerde que el video es una herramienta que hemos facilitado para que usted allá en casa pueda hacerle su consulta a los especialistas que nos acompañan, y la manera de hacerlo es grabándolo, ojalá que dure 30 segundos o menos, grabándolo de manera horizontal, bajando el volumen al televisor para escucharle con mayor claridad. Y bueno, también queremos conocerle, por eso es que hemos hecho esta herramienta para poder conocer a quienes nos ven allá en casa. Muy buenos días a ambas, ¿qué tal? Buenos días, Thais, un gusto estar por acá y en este tema de verdad tan importante que a todos nos atañe. Muchísimas gracias, Leydin y Lucía, por acompañarnos. Leydin, voy a comenzar con usted. ¿El miedo, entonces, es una emoción negativa? No. El miedo es una emoción primaria, realmente con la que todos los seres humanos de alguna forma nacemos, y que todos los días nos enfrentamos a situaciones que nos pueden generar miedo. El miedo es protector, el miedo nos ayuda a mantener el equilibrio, nos ayuda a mantener la homeostasis, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con el miedo? Que si hay un momento donde el miedo traspasa cierto nivel, sí se nos podría convertir en una emoción negativa, ¿verdad? Porque si en este momento, ante esta situación que todos estamos viviendo, ¿qué nos tiene guardaditos en nuestras casas? El miedo, ¿verdad? Porque si no tuviéramos miedo, si no tuviéramos cierto temor al contagio, pues a lo mejor nos iríamos todos a la calle, ¿verdad? Porque perderíamos esa capacidad de autocuidado. Entonces el miedo realmente no es negativo, el miedo es una emoción que tenemos que aprender a autorregular y autogestionar para que no se nos convierta en una emoción negativa, que se nos desborde y que ya llegue a un punto donde sea disfuncional en nuestra vida. Ya vamos a hablar de esto de la emoción negativa, pero ahora que usted dice que el miedo es el que nos tiene en casa, pienso que de verdad a veces hay personas que son más susceptibles a sentir miedo que otras, porque honestamente cuando vengo de camino al trabajo o voy a mi casa, sigo viendo que hay personas que están en la calle como si no pasara nada, sí, como si no estuviéramos en una crisis realmente mundial. Sí, por eso es que es importante aprender a autorregularla, porque no podemos carecer 100% de miedo, porque caeríamos en una conducta irresponsable como si nada estuviera pasando, ¿verdad? Pero tampoco podemos ir al extremo de situaciones que hemos visto estos días, donde el miedo se nos desborda y terminamos abarrotando supermercados y terminamos en una crisis de pánico, que probablemente podemos hablar un poquito, porque hay personas que se nos van a los extremos, ¿verdad? Como dos polaridades, el que en este momento tiene cero miedo, ¿verdad? Y no acata, o piensa, a mí no me va a pasar, ¿verdad? No ve la severidad del caso, la responsabilidad que tenemos que tener en ese momento, y el que se va al extremo de más bien entrar casi que ya en un miedo patológico. Ok, usted decía al principio que entonces es parte de una emoción, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué son exactamente las emociones? Las emociones son respuestas adaptativas que el cuerpo tiene ante las situaciones que vivimos, ¿verdad? Son como mensajes, son como
situaciones fisiológicas que se nos generan a raíz de la percepción que tenemos. De repente vemos un perrito y no nos da ninguna sensación de temor y no reaccionamos, pero de repente vemos un perro grande, le tenemos temor a los perros y aparece una emoción que lo que nos hace, nos manda un mensaje, nos dice, a ver, cuídese, prevenga, ¿verdad? Podría ser incluso que nos diga, o corra, o pelee con el perro, o enfrente al perro, ¿verdad? Entonces, la emoción es eso, es una reacción fisiológica. Generalmente incluso la identificamos en nuestras manos, ¿verdad? Por ejemplo, a veces cuando tenemos enojo lo podemos sentir en las manos. Cuando tenemos miedo, ¿verdad? Lo podemos sentir famoso hueco en el estómago, el huequito en la pancita. Cuando tenemos angustia, tristeza, la podríamos sentir como en esta parte de la garganta, ¿verdad? Cuando estamos muy estresados y a veces decimos, Dios mío, es que no aguanto, ¿verdad? Entonces, las emociones se van canalizando en nuestro cuerpo. Ahora, Lucía, ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando sentimos miedo? Ok, como el ejemplo que pone Ley, vamos a imaginarnos, porque en realidad el miedo lo que hace es que somete al cuerpo a una respuesta ante el estrés. Imaginemos que vamos caminando y aparece un perro y empieza a ladrarnos, se activa una respuesta automática. Es en segundos que se van a producir una serie de sustancias, principalmente las catecolaminas y los glucocorticoides, porque es necesario preparar al cuerpo para lo que viene. Entonces, ¿qué es lo que viene? Que voy a tener que correr, que tengo que, bueno, como se proyecta en la imagen ahorita, ahí vemos estas sustancias se producen en estos órganos que están, las glándulas suprarrenales que están encima de los riñones. Eso va a generar cambios a nivel fisiológico. Vamos a ver que va a aumentar el azúcar en la sangre, aumenta la frecuencia cardíaca, el corazón late más rápido, aumenta las respiraciones y todo esto es para lograr que el cuerpo pueda reaccionar ante este peligro que está. Eso es lo que sucede durante el estrés. Lo que pasa es que en una respuesta normal ante el estrés, eso es un periodo que dura poco en el tiempo. Cuando esta respuesta se prolonga, es cuando ocurre lo que se ha visto, lo que ya se estudia, que es que se deprime nuestro sistema inmunológico. Entonces, si nosotros estamos ante una situación estresante, pero no viene una respuesta de relajación después, es cuando se deprime el sistema inmunológico, es cuando decimos se bajan las defensas. Y eso es lo que ocurre con un miedo no gestionado o no procesado, que nunca llega una respuesta de relajación. Es como que si constantemente nos estuviera persiguiendo ese perro. Entonces, si nunca tenemos respuesta de relajación, en nuestro cuerpo no se van a liberar sustancias que nos generan placer y bienestar. Las endorfinas, la serotonina, la oxitocina. Ese es el problema cuando el estrés no se gestiona. Ok, ahora, ¿cómo se gestiona ese tiempo de relajación después de cuánto de haberme sentido realmente con temor? Claro, la reacción fisiológica, o sea, nuestro cuerpo está hecho para periodos cortos de estrés, ¿cierto? Ahora más adelante vamos a hablar de una técnica muy simple para promover esa reacción de relajación en el cuerpo a pesar de lo que está sucediendo en nuestro exterior. Pero eso es lo que tenemos que comprender. Si nosotros estamos con un estado de estrés crónico a largo plazo, a mediano y largo plazo, lo que va a pasar es que se va a comprometer nuestro estado de salud, porque nuestro sistema inmunológico al deprimirse no va a poder estar en la misma alerta para atender agentes externos que vengan, como bacterias, virus y hongos. Ok, Leidín, ahora, la diferencia entre el miedo, la angustia, el pánico, ¿verdad? ¿Cuál es exactamente? Que es todo lo que estamos sintiendo ahorita. Sí, exacto. Ahorita creo que tenemos una mezcla de todas, ¿verdad? Y todas son como primas hermanas, gemelas mellizas, ¿verdad? Porque a veces es como un poquito difícil pensar en que, ay, Dios mío, en este momento será angustia, será ansiedad, será miedo, será temor. De todo tenemos un poquito y quiero decir de verdad que esto es válido. No podemos pensar en este momento que estamos entrando en algo que no debería, porque es normal, o sea, está dentro de la norma, que en este momento todos estemos teniendo este tipo de emociones. El punto es aprender, y ahorita qué importante que Lucía nos decía, el por qué tenemos que aprender a gestionar esas respuestas que sean más adaptativas. Vamos a ver, cuando es angustia, usualmente la angustia la vemos como algo
que lo sentimos como en esta parte, ¿verdad? Como aquella sensación de ahogo, de opresión, de mezcla con tristeza, nos podría llevar a una depresión, la angustia, ¿verdad? Es como ese desatino, ¿verdad? Esas ganas de, ay, es que algo me está incomodando, ¿verdad? Que me siento como con esa angustia constante, es que fácilmente la persona lo describe como angustia. Cuando es miedo, como les decía antes, el miedo es una reacción, ¿verdad? Que tenemos ante un evento, como una respuesta ante una situación que puede ser real o imaginaria, ¿verdad? Eso es importante. Idealmente sería que podamos gestionar el miedo ante algo que es real, el perro que viene y sentimos que nos va a atacar. Lo que pasa es que en este momento ese miedo se nos puede traducir más bien a ansiedad, que la ansiedad es como la respuesta ante esas reacciones fisiológicas incluso que sentimos como miedo, porque la ansiedad ya se traduciría más, ¿qué pasaría si? Me pasa a mí, por ejemplo, o si le pasa a alguien que yo conozco, ¿qué pasa si llega a mi casa? ¿Qué pasa si llega a mi familia? ¿Qué pasa si a raíz de esta situación, como lo han dicho las autoridades, a las cuales les debo todo el respeto, porque han hecho un trabajo y una labor excelente, qué pasaría si, bueno, el señor ministro dice que 2 meses, pero se nos podría prolongar a septiembre? O sea, ¿qué pasaría si durante este tiempo yo empiezo a tener dificultades a nivel económico, financiero, que las estamos y las vamos a tener? Hay que ser muy realista. Claro. Entonces, ya están sucediendo. Ya, exacto, y de hecho por eso pues se están tomando las medidas, ¿verdad? Lo que pasa es que para evitar caer en ansiedad hay que vivir el día a día. Tal vez me estoy adelantando un poquito, pero es que es importante entender que el miedo es adaptativo, la ansiedad es la respuesta que nos aparece incluso cognitivamente, donde empezamos a pensar en qué pasaría si. La angustia es como esa sensación más generalizada de hasta tristeza, de incomodidad, ay, es que quisiera no estar pasando esto. Ajá. ¿Y el pánico? El pánico ya es cuando el miedo se nos desborda. Creo que hay toda una parte que podríamos hablar del pánico, porque bueno, además es un tema del cual me encanta trabajar, ¿verdad? Tengo cierta especialidad en esto por la terapia que utilizo. Y ya el pánico es cuando empezamos a caer en un desbordamiento del miedo y este miedo se nos vuelve un miedo patológico. Pero lo que va a alimentar el pánico es los intentos de solución que hagamos. O sea, todo lo que yo intento hacer para resolver el pánico podría ser lo que me mantenga en el miedo, lo que me mantenga en el pánico. Me adelanto un poquito. Adelante. Vamos a ver, cuando la persona entra en pánico, empieza usualmente a hacer 4 gestiones que son las que nos van a mantener en pánico. Una es pedir ayuda, la otra es controlar los síntomas, la otra es evitar enfrentar lo que está viviendo y la otra es hablar del tema. Otra vez, pedir ayuda. Pedir ayuda, controlar los síntomas, evitar lo que le genera el miedo y hablar del tema. Aquí podríamos, bueno, de hecho ya hemos tenido acá en el programa 2 entrevistas que yo he participado sobre este tema, porque lamentablemente lo que la mayoría de entidades y mismos colegas profesionales, no porque no sean buenos profesionales, sino porque las últimas investigaciones dicen que lo que mantiene el sistema perceptivo reactivo del pánico es lo que hacemos ante él. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona busca ayuda? En el momento se siente mejor, pero cada vez se va dando cuenta que es menos capaz de enfrentar la situación y resolver. Cuando una persona controla los síntomas, hay una lucha interna entre lo que pienso y lo que siento, ¿verdad? La mayoría de recomendaciones están basadas en respire, relájese, use la bolsita, claro, tome agua. Por favor, no, prohibido. Eso es lo que mantiene el sistema de pánico. Como si yo siento pánico y empiezo a respirar y eso no me va a ayudar de nada. Vamos a ver, no es que no se deba respirar, claramente puede ayudar, pero no es la reacción inmediata para enfrentar el pánico, porque lo que la gente hace es evitarlo. Entonces, voy a pensar en otra cosa, voy a poner música, voy a hablar, voy a irme a caminar, voy a pasear el perro para no sentir. Y eso es lo que mantiene el pánico, es el miedo que alimenta el miedo. Es la trampa mental en la que caemos. Entonces, el pánico, la única forma de resolverlo es enfrentándolo. Es decir, y hay herramientas, hay técnicas. Si quieren, yo les puedo dar ahorita 2 recomendaciones que son así y que ya las personas que han tenido la oportunidad de trabajar bajo este enfoque terapéutico saben que van a resolver el pánico y lo van a resolver en muy corto tiempo si evitan
si evitan controlar los síntomas y si evitan evitar la situación que genera el miedo. Es como que en este momento, todo esto que estamos viviendo, quisiéramos taparlo, ponerlo debajo de la almohada y decir que esto no está pasando. Sí está pasando. Y eso no es un mecanismo a veces hasta de defensa, Lady. Claro, pero pregúntese si realmente haber hecho esas situaciones me ha ayudado a mejorar el pánico. Estoy segura que en el 99%, tal vez me atrevo a decir una suma muy alta, lo aumenta más bien y no lo va a resolver. Porque yo lo único que puedo hacer con el miedo es enfrentarlo. A ver, un miedo mayor supera un miedo menor. En este momento es mayor el miedo a contagiarme, por eso estamos en la casa, ¿verdad? Y pues tengo que enfrentarlo. Pero, ¿qué pasaría si en este momento dijéramos que no le tenemos miedo al miedo y nos tiramos a la calle? ¿Verdad? Entonces, tal vez para reforzar un poquito este tema del pánico y no dejarlos así con... vamos a ver, lo primero que podríamos hacer, si experimentamos mucha ansiedad, ya angustia, ya llegando a este miedo patológico y estamos entrando en ataques de pánico, que ya hay que entender que no es lo mismo que en este momento nos sintamos paniqueados, sí, como popularmente, sí, ¿verdad? A decir, estoy teniendo ataques de pánico, claro, que el ataque de pánico ya es un... vamos a ver, el cortisol se dispara, dura unos 10 minutos, hacia lo máximo que le da, donde podemos experimentar más o menos hasta 13 síntomas, de los cuales de esos 4, con solo esos 4, ya estaríamos en ataque de pánico. Y en ese momento, o sea, no significa que todas las personas en ese momento que tengamos pánico, estemos experimentando ataques de pánico. El ataque de pánico va a durar aproximadamente 10 minutos y vamos a tener una serie de síntomas que se nos desbordan. La persona siente, me voy a morir, tengo miedo a perder el control, puede tener sudoración, palpitaciones, visión borrosa, parestesias, que son adormecimiento. Bueno, son 13 síntomas. Entonces, que duran 10 minutos. Que duran más o menos un pico de 10, máximo 15 minutos. Hay personas que tienen un sistema perceptivo reactivo ansioso y pasan ansiosas todo el día. Nos llegan a veces a consulta y nos dicen, es que doctora, estoy teniendo ataques de pánico, a ver, cuéntame, ¿cómo es ese ataque de pánico y cuánto te dura? No, doctora, me dura todo el día. No, mi corazón, eso no es un ataque de pánico, eso a lo mejor es un ataque de ansiedad, eso es una crisis de angustia prolongada en el tiempo que no se supo gestionar con emociones que vuelvan al equilibrio de la persona. Entonces, si la persona tiene mucha ansiedad, es importante que empiece a escribir, tenga una libretita a la mano siempre y un lapicerito. Si no tiene nada, hágalo en el celular en notas, pero es ideal escribir. Entonces, empiecen a escribir como si fuera un diario. ¿Qué fecha, hora, lugar, dónde estoy, qué estoy haciendo, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo? Porque es la única forma de enfrentar lo que estoy viviendo sin intentar controlar. Como me decías antes, respirar, no es que respirar está malo, no es que va a decir que ahora yo dije que no hay que respirar ante una crisis de pánico, no. Pero no es controlar el síntoma con la respiración, es que la respiración la vamos a acompañar mientras estamos haciendo el diario bordo. Tomamos respiraciones, inhalamos lento, llevamos el aire al diafragma y otra serie de recomendaciones, pero no busque la bolsita, no busque hablar de otras cosas, no busque llamar, porque eso es lo que realmente evadir, exacto, porque eso es lo que hace que se mantenga el pánico en la persona. Entonces, para recapitular, las cosas que no debemos hacer en el momento en que estamos sintiendo ese temor, ese pánico, entonces es pedir ayuda. Pedir ayuda. No lo haga. No. Enfrente. Ley, tal vez ahí es importante, es que tenemos que tener claro, necesitamos el miedo, porque el miedo nos hace más atentos, sobre todo en situaciones como la que está sucediendo. Lo que necesitamos es que sea durante un periodo corto y que después venga la relajación. Si sabemos que eso ya se nos fue de las manos y no entramos en esos estados de relajación, que muchas veces ni somos conscientes, que nunca nos relajamos. Exacto. Nos acostumbramos a vivir con las contracturas, con las molestias digestivas, con los dolores de cabeza, que son indicativos de que estamos en presencia de un estado de estrés crónico. Entonces lo que tenemos que hacer es desarrollar tal vez esa capacidad de autoobservarnos, porque el miedo lo necesitamos, lo que no necesitamos es el pánico. El pánico, exacto. Que se nos desborde. Exacto, porque si caemos en ataque de pánico, en esos 10 minutos nos perdemos. O sea, es que los que lo hemos vivido y
sabemos que es una sensación tan incapacitante, Thais, que luego la persona queda con miedo al miedo. Entonces, todos los intentos para evitar volver a tener ataque de pánico es lo que hace que se mantenga el sistema del miedo en la persona. Entonces, muy importante lo que dice Lucía. O sea, vamos a necesitar el miedo, pero un miedo dentro de nuestra ventanita de tolerancia, un miedo protector, un miedo que sea de responsabilidad, pero si ya se nos desborda y caemos en ataques de pánico, la recomendación que yo les estoy dando es para cuando caemos en ataques de pánico, que ya hemos tenido casos, porque ya recibimos llamadas de pacientes que nos dicen, doctora, estoy volviendo a los ataques de pánico, ¿qué hago? Ok, retomemos y utilicemos todas las herramientas que tenemos a mano. Ok, entonces, volvemos. No pida ayuda porque usted tiene que enfrentarlo, lo que decía Lady. Además, controlar los síntomas, que a veces intentamos hacerlo como si nada estuviera pasando, eso tampoco. Esa es la número 2. La número 3 es evitar lo que me genera ese pánico. Sí, por ejemplo, si vamos a ver, si ahorita yo tengo, si yo tengo miedo de ver noticias, por ejemplo, tal vez ahí yo sí les diría, porque hay personas que empiezan a sobrecargarse de información, entonces hágalo de una forma regulada, o sea, observe las noticias para informarse, pero no caiga en esa obsesión de estar todo el día a ver qué dice qué dicen los medios y qué dicen las redes y qué dicen los primos de la casa, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de evitar, tal vez aquí en este tema no vamos a desarrollar esa parte, pero cuando ya hablamos de ataques de pánico y de evitar es cuando ya la persona empieza a caer en un sistema fóbico, ¿verdad? Más bien cuando ya tenemos fobias y empezamos a evitar lo que nos genera el miedo. Nosotros lo hacemos de una forma muy responsable, muy guiada, muy sutil, para que la persona con herramientas vaya enfrentando. Aquí el punto es que tenemos que, por ejemplo, en este momento, el no evitar o el evitar es, por ejemplo, como les digo, no poner la situación debajo de la almohada y pensar que esto no está pasando, porque sí está pasando, pero aprendamos a manejarlo de una forma responsable, cuidadosa. Ok. Y por último es hablar del tema, que ahora lo estábamos conversando en maquillaje, ¿verdad? Que no hay otro tema del cual uno no hable en este momento que no sea de lo, de lo que está pasando, ¿verdad? Claro. Entonces, hasta hacerlo de una manera más consciente, bueno, ya, vamos a hablar, y porque siempre es así. Sí. Lucía, usted decía que es que no nos relajamos, que estamos acostumbrados a tener el dolor de cabeza, las contracturas. ¿Cómo hago o cómo gestiono adecuadamente las emociones para poder llegar a relajarme? Ok, sí, muy importante. Vamos a ver, lo primero es la recomendación desde lo que arrojan los estudios en neurociencia. El primer paso es aceptar y reconocer la emoción que estoy experimentando. Hay una imagencita, perdón, ahí la tenemos, creo. Sí, que allá la veo, pero que nos ayudaría para que Lucía lo vaya. Sí, ok, perfecto. Lo primero es la autoobservación. Entonces, nosotros tenemos que reconocer en nosotros lo que estamos sintiendo. Entonces, básicamente, imaginemos que sí, estamos en la casa, en el sillón, ponemos las noticias, vemos qué sé yo, dicen, aumentan el número de muertes en Italia, e inmediatamente uno se asusta. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, pero muchas veces nos distraemos, evadimos eso que estamos sintiendo. Entonces empezamos a ver el celular y entonces hacemos la llamada telefónica y eso es lo que nos lleva a la ansiedad. La invitación es que en ese momento hagamos una pausa. Y la pausa es preguntarse, ok, ¿qué fue lo que sentí cuando vi esa noticia? ¿En qué parte del cuerpo lo sentí? Y uno lo puede hacer con los ojos cerrados. Esto va a obligarme a no evadir o a distraerme y dejar esa emoción como bloqueada o encapsulada. Entonces es muy simple, cierro los ojos y me pregunto qué sentí y en qué parte del cuerpo lo sentí. Inclusive ayuda porque uno puede colocar las manos sobre esa parte del cuerpo. Hay personas que lo van a manifestar en la garganta y dicen, es que yo siento como una presión, otras a nivel de estómago, eso varía, pero ese es el primer paso. El segundo es que aprendamos a reconocer cuál es nuestra estructura de reacción. O sea, hay personalidades, hay personas que son más pesimistas, otras que son más impacientes. Si nosotros no sabemos cómo es que reaccionamos ante las emociones, es muy difícil que podamos transformarlas. Si empezamos a observar y a decir, mira, yo cada vez que siento miedo me enojo o cada vez que siento miedo me deprimo, eso nos da una oportunidad de que la persona lo pueda gestionar. Entonces, primer paso, observar la emoción,
colocarla en alguna parte del cuerpo. Segundo, aprender a observar nuestros patrones de reacción. Y el tercero, que es cómo hacemos para inducir una respuesta de relajación en el cuerpo cuando la situación que está ocurriendo afuera es tan grave y tan crítica. Es a través de la respiración. Es como la forma más efectiva y además gratuita, y que la idea es que las personas lo puedan aplicar desde sus hogares. Ahora, esta respiración que está hablando Lucía, porque tal vez pueden en casa estar pensando, pero ¿cómo? Si dicen que no, que ¿verdad? No, vamos a explicar cómo es que se tiene que realizar. Entonces, la respiración este ejercicio lo estudian mucho en Estados Unidos, se llama coherencia cardíaca. Entonces se ha visto el impacto que tiene directo a nivel del sistema nervioso central cuando a través de la respiración armonizamos la frecuencia cardíaca, y eso tiene un impacto a nivel de ondas cerebrales. Entonces se ponen encefalogramas y unos monitores para estudiar eso. Pero vamos a decir cómo es que se hace, ¿verdad? Claro. Que esa es la intención de Ley y yo al venir hoy acá, poder compartir con ustedes herramientas simples. Cierran los ojos, la idea es uno se pone en una posición cómoda, usualmente sentados, cerrar los ojos y vamos a llevar la atención a nuestro corazón. Cuando digo eso me refiero es que vamos a imaginarnos el corazón. Para los que no saben, el corazón está en la parte del tórax, más del lado izquierdo. Entonces vamos a imaginarnos nuestro corazón. En ese momento vamos a imaginar también como que ahí hay una carita feliz, como estos emoticones, estos muñequitos sonrientes. Entonces cuando metamos aire, cuando inhalemos, que la inhalación va a durar, vamos a contar mentalmente hasta 5, vamos a imaginar que ese muñequito sonríe y se le inflan los cachetes. Cuando sacamos el aire, vamos a imaginar que se le desinflan los cachetes, pero siempre está sonriendo. El solo hecho, aunque parezca tan simple, pero se los queremos enfatizar, el solo hecho de centrar nuestra atención en el corazón y en la respiración, se ha visto que empieza a regular este sistema de estrés que se activó. ¿Y por qué no lo hacemos las tres? ¿Verdad? Hagámoslo. Claro, sí. Yo tengo un aparatito que lo mide, lástima que no lo traje, en otro momento lo puedo traer, pero se conecta un software a la computadora y vamos viendo cómo la coherencia cardíaca, como decía Lucía, estos son estudios que ha hecho el HeartMath Institute, ¿dónde está el HeartMath? En Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Es impresionante lo que logramos bajar, y aquí quiero hacer la aclaración que estamos hablando de niveles, ¿verdad? Yo hablé de pánico. Cuando estamos en ataque de pánico, que estamos en esos 10 minutos desbordados. Aquí esta técnica es para todo el día que la necesitemos. Tal vez repetirlo en orden primero reconocer qué es lo que estoy sintiendo en este momento, porque a veces ni siquiera sabemos ubicar la emoción. A veces decimos, es que no sé si es miedo, no sé si es angustia, no sé si es estrés, no sé si es ansiedad, no sé si es tristeza, ¿verdad? Primero identificar la emoción. Reconocerla en una parte del cuerpo. Y después cerramos los ojos, llevamos la atención al corazón. Esto, bueno, yo no estoy cerrando los ojos, pero es para explicar. Llevamos la atención al corazón. Lady lo hacen y yo exactamente. Y si hay algo muy importante, es que cuando esto tiene que durar no más de 5 minutos. Estamos hablando de que cada ejercicio de estos es de 2 a 3 minutos. Una vez que ya estamos contando, y la respiración tiene que ser por la nariz, es una respiración nasal. Entonces, una vez que ya empecemos con la inhalación y la exhalación, vamos a agregar un elemento, que esto es lo que se ha visto que más activa ciertas estructuras a nivel cerebral, que es el hipotálamo, la epífisis, y es que vamos a traer una imagen, un recuerdo de una situación placentera. Puede ser, no tiene que ser algo muy grande, o sea, puede ser una sonrisa de un hijo, o recordar lo que era abrazar a alguien en estos momentos en que por razones obvias se está pidiendo el distanciamiento. Entonces cierro los ojos, centro mi atención en la región del corazón, empiezo la respiración y después traigo un recuerdo de una emoción que me genere placer, que me genere una sensación de gratitud o bienestar, y eso durante unos 3 a 4 minutos. Inhalando y exhalando. Inhalando y exhalando, contando mentalmente hasta 5. Ese es el ejercicio. Ok. Y eso es lo que se llama coherencia cardíaca. Eso es lo que se ha visto
que induce ese periodo de relajación. Porque es que la persona en estrés, uno dice, ok, la única manera de que se quite ese aumento de cortisol y de noradrenalina es quitando la situación estresante. No, eso es un mito, porque eso no va a pasar. Como dijo Ley, nosotros no podemos pretender que esto no está sucediendo. Lo que sí podemos es activar en el cuerpo esa respuesta de relajación a través de la respiración, que es gratis. Sí. Quiero hacerles una consulta que nos hace Josie Arrieta, porque sabemos que ya en este momento no solamente estamos experimentando una situación de salud bastante importante, sino una situación económica que es preocupante. Sé que muchos que están en casa y se han quedado sin trabajo, sus empresas están realmente preocupados, ansiosos, angustiados, y eso honestamente sé que el Tico somos solidarios y que eso nos toca el corazón a todos, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Josie Arrieta dice: nosotros estamos sin trabajo y la incertidumbre de qué va a pasar nos agobia. Tenemos 3 niños menores de 3 años, dice que son gemelos, y tememos a que se nos escaseen los recursos. Bueno, es que desde ya estamos en crisis. ¿Cómo manejar esto si sabemos que no hay de dónde obtener dinero y no lo va a haber hasta que esto pase? Sí, eso es muy importante, porque si nosotros nos centramos en el problema, no va a haber salida. Es un panorama muy oscuro, muy negro. La idea es que entonces digamos, bueno, yo no tengo control sobre lo que está sucediendo, pero lo que arrojan los estudios en la neurociencia es que si yo induzco esa respuesta de relajación al producir esas sustancias en mi organismo, la persona se vuelve más creativa para buscar soluciones distintas. O sea, hay un desarrollo de la creatividad y tiene más capacidad de hacerle frente a ese tipo de situaciones. Entonces, si ya se sabe que no se puede solucionar en este momento eso de lo del trabajo y esa parte, lo que sí puede hacer es hacer esto durante unas 3 o 4 veces al día, durante 3 minutos, para empezar a reprogramar en el cuerpo para que empiecen a actuar estas sustancias como la serotonina y las endorfinas, para que empiece creativamente a pensar en otras opciones o otras soluciones que puedan encontrar. Eso es lo que se ha encontrado. Es muy importante. Ante nuevas situaciones también, Thais, tenemos que aprender a movernos hacia nuevas soluciones. Si nosotros todo el día nos enfocamos en el problema, las redes neuronales que creamos son esas. Vamos a activar el miedo y vamos a estar... Yo quiero decirles esto, donde ponemos nuestra atención es lo que entra en nuestra vida. Si en este momento yo pongo la atención en el miedo, pongo la atención en el problema, pongo la atención en algo que en este momento, hoy por hoy, probablemente no le vamos a encontrar solución, porque no depende de nosotros en este momento, no depende si es que quiero salir o no a buscar trabajo, si me quiero reinventar, si quiero tener una nueva idea de negocio, no depende, las podemos tener, podríamos trabajar en eso, ahora que estamos ahí en nuestra casa. Bueno, ¿cómo quisiera yo reinventarme? ¿Qué quiero hacer yo a partir de que esto pase? No hay crisis sin bendición, no hay crisis sin bendición, y nos damos cuenta que las personas más exitosas han surgido y las ideas más exitosas han surgido a raíz de la crisis. Entonces, centrémonos en este momento en nuestro autocuidado, como dice Lucía, para poder después gestionar adecuadamente porque si nos quedamos en el miedo nos va a paralizar. Nos va a evitar movernos. Y no es que el autocuidado va a traer la solución que estamos esperando o la solución inmediata, sino que estamos atendiéndonos en un momento donde tenemos que estar, al menos aquí adentro, estables, ¿verdad? Bien, tenemos un video de Daniela. Ella dice que tiene un hijo con síndrome de Down y queremos escuchar su consulta. Daniela. Mi nombre es Daniela Avanzo, soy vecina de Cartago, tengo un hijo con síndrome nefrótico de 5 años y todo esto desde que empezó el virus me han bombardeado psicológicamente en redes sociales, en el tele, mi familia por el cuidado de mi hijo, extremamos medidas y mi esposo tiene que salir a trabajar, entonces para mí es más difícil, estoy en un agotamiento mental muy difícil, hago actividades pero no me funcionan. ¿Qué puedo hacer, doctora, para que esto no me lleve a una depresión? Gracias. Muchas gracias a usted, Daniela, por hacernos su consulta y por abrir también su corazón ante lo que está sintiendo, claro, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Enfatizamos en lo mismo, como todavía no podemos resolver, de hecho no podemos resolver lo que está ocurriendo en el exterior, es este ejercicio, practíquelo de 3 a 4 veces al día,
porque es la manera de activar una respuesta de relajación. Inclusive también pueden utilizar la técnica de colocar la lengua en el techo de la boca para que empiece la salivación. Esto estimula una respuesta parasimpática que también nos promueve la producción de estas sustancias que nos generan placer, que nos generan bienestar. Si nos ponemos a ver, no somos conscientes, pero cuando estamos muy estresados tenemos la boca muy seca. Entonces, colocar la lengua en el techo de la boca mientras se realiza este ejercicio de respiración también puede ayudarnos a encontrar, una vez que estemos más en calma, o sea, en un estado más sereno, qué soluciones podemos ir buscando. Ok, que este ejercicio de respiración lo hago todo el día, cuantas veces lo necesite, durante unos 3 minutos. En realidad no son ni 5 minutos, porque tenemos la idea de que, por ejemplo, en la meditación, que se trabaja mucho el tema de la respiración, tenemos la idea de que hay que meditar 1 hora o así, y eso a veces no, seamos sinceros, en esto no se puede exactamente. El planteamiento, la recomendación es al levantarse, al acostarse, y por lo menos unas dos veces más durante el día. Okay. Media mañana, media tarde, y que dure no más de 5 minutos, que dure unos 3 minutos. Okay. Igual antes de dormirnos, ahorita se están alterando mucho los patrones de sueño también, porque estamos en un estado más de hiperactividad, más de alerta. Cada vez que nosotros hacemos respiraciones, nuestro cerebro interpreta que tengo que bajo mi mecanismo de supervivencia, ya no tengo que defenderme, ya no tengo que estoy listo como para el ataque. Entonces, emocionalmente, cuando nosotros tomamos respiraciones, por eso es que mucha gente lo hace ante el pánico, ¿verdad? Y es importantísimo hacerlo a cualquier momento del día, más bien a lo mejor eso nos podría ayudar a evitar entrar en ataque pánico. Entonces, esas 8 respiraciones, el ejercicio que Lucía dice, en la mañana, en la tarde, si ahora tenemos esa capacidad porque estamos teletrabajando, etcétera, pero es importantísimo hacerlo muy consciente, ¿verdad? Porque respiramos y no nos damos cuenta, vamos en automático. Entonces, inhalar, dejar que el aire llegue hasta aquí, incluso podemos hasta imaginarnos que tenemos un globito aquí, que lo estamos inflando y que despacito vamos dejando salir ese aire lentamente, pero conscientemente. Dice Ronnie, hablando del miedo, yo padezco de asma, soy de alto riesgo, mi familia depende de mí. Si a mí me pasa algo por un posible contagio de coronavirus, no sé qué harían ellos. Eso me ha producido estrés, miedo y me ha desencadenado crisis asmáticas. En este momento estoy incapacitado igual por asma, pero no quisiera ni siquiera salir ni tener contacto con nadie. Claro. O sea, esto ya quiere decir que el estrés, la angustia y el miedo, la persona comienza a somatizar, lo lleva ya a un aspecto físico. Sí, por supuesto. Eso, inclusive ya no se habla del término de somatización, se queda corto. Ahora se habla de la psico-neuro-inmuno-endocrinología. Eso sale como a mediados del siglo XX. Entonces se sabe que la manera en que nosotros procesamos una emoción y los pensamientos que tenemos, eso va a afectar ciertas estructuras a nivel cerebral y eso va a tener una repercusión directa en nuestro sistema inmune y nuestro sistema endocrino, que es el que produce todas las hormonas y eso. Entonces, por supuesto, en esta persona volvemos a lo mismo. Lo que hay es un estado de estrés crónico, una angustia, que como no se ha procesado ese miedo inicial, se ha cronificado en el tiempo sin una respuesta de relajación. Y como no hay respuesta de relajación, la persona siente que no hay salida. Entonces, para él, que bueno, muchas gracias por enviar la pregunta, la recomendación es la misma. Pero solamente existe un tipo de relajación o un tipo de posible relajación ante esta situación. No, o sea, claro que tenemos más herramientas. Por ejemplo, la que yo utilizo, bueno, el Psyche, la biodescodificación, la sintergética. Ley tiene también otras herramientas. Ella utiliza lo de la glándula pineal. Que todas me quedo bateada. Sí, claro que esas son herramientas que de hecho, por ejemplo, en la parte de Psyche, si luego se pasa la información, se están ofreciendo sesiones en línea gratuitas para las personas que gusten probar esta herramienta. O sea, nosotros estamos dando aquí una que es que las personas la pueden hacer desde su hogar, desde su casa, porque la recomendación es no salgamos en la medida de lo posible. Entonces, por eso es que hablamos de la respiración, pero sí contamos con más herramientas que trabajan la parte del inconsciente, porque acordémonos que hay personas que también
esto les está afectando más porque les despierta traumas iniciales. Entonces, personas que en el pasado han sufrido de otro tipo de episodios y esto lo que hace es que les dispara ese recuerdo o ese programa. Pero bueno, quisimos traer ahora esta herramienta que se puede hacer desde la casa. Hay otra muy sencilla que se llama EFT, Emotional Freedom Techniques. La pueden buscar ahí en internet, es muy fácil, yo aquí ya la he practicado. Vamos a tocar ciertas partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y la pueden buscar porque pues ahorita tal vez por tiempo no nos da chance, pero es, aunque siento este miedo, yo me amo y me acepto total y absolutamente. Lo repetimos varias veces al día. Primero identificamos la emoción. Ve que la base es la misma de la otra herramienta de la coherencia cardíaca. Es, aunque siento ya sea el miedo, el estrés, la impotencia, ubicamos la emoción que estamos sintiendo ahorita y que queremos aprender a gestionar. Identificamos en qué parte de nuestro cuerpo la sentimos y empezamos a repetir mentalmente y eso nos va dando la posibilidad de ir reestructurando. Entonces, por ejemplo, el miedo, aunque siento este miedo, yo me amo y me acepto total y absolutamente. En este momento, obviamente, Lady está haciendo un ejercicio, rápido, ¿verdad? Sí. Que es tocando la cara. Usted sabe que una de las recomendaciones es no tocar la cara. Sí, pero sin embargo, bueno, la recomendación la idea es que usted esté en un momento donde lo pueda realizar, que no pase, ¿verdad? Que usted está en la calle. En un lugar que debería no estar en la calle de por sí. Pero la idea es que Lady nos haga esta ejemplificación, ¿verdad? De lo que es este tipo de relajación, otro tipo de relajación. Y muy importante la aclaración, ¿verdad? Porque obviamente con las manos limpias, aquí hemos pasado no sé cuántas veces por alcohol hasta llegar hasta aquí, bueno, ¿verdad? Aquí tenemos, además, en la mesa. Ya pasamos por maquillaje, por allá y por todo lado. Entonces es con las manos sumamente limpias y en un lugar de cuidado en nuestra casa, ¿verdad? Y además no estamos tocando mucosas, ¿verdad? Estamos tocando otras partes del cuerpo. Vamos repitiendo, aunque siento este miedo, por ejemplo, en mi corazón, en mi garganta, yo me amo y me acepto total y absolutamente. Lo podemos hacer aquí también, que es más sencillo, en estas partes de los dedos. Mejor por aquello, para evitar que, sí, aunque siento este miedo, este estrés, esta angustia, yo me amo y me acepto total y absolutamente. Lo repetimos mínimo 3 veces cada vez que estemos sintiendo alguna emoción que pensamos que se nos va a desbordar, con todos los cuidados y las precauciones del caso. Aquí nos tenemos que exponer un poquito porque, bueno, es la forma de llevarles a ustedes la información, ¿verdad? Pero cada quien sabe que los protocolos, ante todo. Sí, son lo más importante. Fer Rodríguez dice: sufro muchos ataques de ansiedad y toda esta situación que estamos viviendo me ha afectado muchísimo. Paso con mucho temor, siento mucho esa sensación de que me ahogo, de que ya estoy enferma, casi con todos los síntomas, que yo creo que al estar leyendo también constantemente, ¿será esto? ¿No será esto? Sí. Y dice, llego a un punto en que todos los síntomas siento hasta tos. Por favor, si hay algo que ayude para estos ataques de ansiedad. Ella dice que está con pastillas naturales de macrobiótica para la ansiedad. Sí, básicamente el diario a bordo, la herramienta que les di antes, que es de verdad nuestro caballito de batalla para trabajar la ansiedad. Ante esa situación de angustia, ante esa emoción, cualquiera que sienta, empiece a escribir. Vamos a surcar el mar sin que el cielo lo sepa. Mientras estamos escribiendo nos vamos a dar cuenta del estado de quietud y relajación en el que vamos entrando poquito a poco, ¿verdad? Entonces, aunque siento este miedo, yo me amo y me acepto, luego empiezo a escribir, empiezo a, Lucía, alcoholcito, empiezo a escribir lo que estoy haciendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, y es una forma de desahogar, porque si lo empezamos a hablar, vamos a alimentarlo más y además vamos a generar también en el ambiente externo, vamos a generar todavía más sensación de angustia. Entonces, enfréntelo de una forma muy saludable. La medicación, nosotros, bueno, yo por lo menos aquí no entraría si ya está tomando algo natural que sienta que le ayude. Otra cosa es que dentro de nuestro hogar, en un lugar seguro, si podemos hacer algún tipo de ejercicio que nos pueda ayudar, ¿verdad? También el ejercicio es importante. De nuevo, tomando las precauciones del caso, no necesariamente viniéndonos a correr a la sabana con media familia, sino que ahí en nuestra habitación, en un lugar seguro. Ahora he visto que se han organizado muchos grupos haciendo Facebook Lives y todo eso, donde alguna persona en su casa se pone a hacer ejercicio y alguien lo va guiando, ¿verdad? Porque también el ejercicio es una forma de canalizar todas estas emociones. Es todo lo que nos ayuda en el autocuidado, pero a esta persona sobre todo
La ansiedad en este momento está a futuro, ¿verdad? Porque es un miedo anticipatorio, es una ansiedad anticipatoria. También es importante aprender a vivir el hoy, lo que tenemos hoy. Como lo decía el paciente antes del asma, bueno, en este momento es que él se cuide para poder proteger a su familia, ¿verdad? Que eso es todo el tema de las recomendaciones que se están dando a nivel nacional. Y para este paciente decirle, ok, si no gestiona de manera distinta esa emoción, al final van a aumentar esos ataques de asma. Eso es lo que tenemos que comprender. Si nosotros no buscamos herramientas para gestionar el miedo de manera distinta, nos vamos a comenzar a enfermar más. Y lo que necesitamos ahorita es sobre todo aumentar nuestro sistema inmunológico. Exacto. Porque prevenir los contagios en la medida de lo posible, pero si se da algún contagio, es que nuestro sistema inmunológico, que es una máquina de alta precisión, esté en la capacidad plena de poder combatir la infección que venga, del germen que venga, o el virus o el hongo. Pero eso se logra a través del manejo adecuado de las emociones. Ok, hay de hecho más consultas, hay bastantes consultas que quisiéramos hacerles a ustedes también. Por ejemplo, dice Francisco Molina, mi esposa está muy ansiosa y temerosa de salir. Yo a veces no sé cómo hacerle entender que es malo estar con tanto miedo. ¿Qué podemos hacer los acompañantes de las personas que están actualmente con tanta ansiedad y miedo? Y me parece que es la realidad de muchas personas también en casa. Claro, ahí está en las redes, hay un mensaje de un monje budista que está circulando, me parece que luego tal vez le podríamos dar el link. Resulta que así como hay emociones que deprimen nuestro sistema inmune, también hay emociones que lo activan y lo mantienen, lo potencian. Y la que se ha encontrado que realmente lo aumenta es la bondad, o sea, es la solidaridad, es el hecho de que nosotros seamos generadores de felicidad en los otros. Eso potencia también nuestro sistema inmunológico. Entonces la recomendación es la escucha. A veces oímos pero sin escuchar. Simplemente queremos, la persona nos está hablando de lo que está sintiendo y nosotros nos lanzamos a pretender dar una solución y ahí frenamos la oportunidad que tiene esa persona de hacer un drenaje o desahogarse, de descongestionar esa emoción. Entonces, para él la recomendación sería una escucha, decirle a ella, ok, cuénteme qué es lo que está sintiendo, en qué parte del cuerpo la está sintiendo, hagamos juntos el ejercicio de la respiración, venga, sentémonos, pongamos el cronómetro en el celular, duremos unos 3 minutos, respiremos juntos, para que ella se sienta acompañada. Es que eso es lo que le va a generar esa calma y esa serenidad. En las familias, dentro de los hogares, este ejercicio de respiración se puede hacer juntos, se coloca. Hasta con niños. Con niños es lindísimo. Claro. Es lindísimo, porque los niños son muy espontáneos. Sí. Entonces, hay una forma lindísima. Mi amor, ¿cómo te estás sintiendo? Venga, incluso podemos dibujar, porque tal vez no le vamos a decir dónde, sí te va a decir dónde lo siente, pero lo podemos poner a dibujar y todo eso. La otra emoción muy, muy positiva que nos puede ayudar a elevar nuestra frecuencia en contra del miedo es la gratitud. Sé que en este momento es como difícil pensar agradecerle algo al coronavirus, pero créanme que es una emoción que nos ayuda mucho a aumentar nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? El gracias, gracias, gracias. Es que es posible verle algo positivo a esto, ¿no? Sí, tiene muchas cosas positivas. Sé que ahorita van a decir, no, Ley, ¿cómo usted me va a decir que tiene cosas positivas? Pero podríamos hacer una lista innumerable de cosas positivas. Tal vez no las veamos ahorita en nosotros porque estamos frente a la situación difícil, estamos en el conato del incendio, pero es como cuando pasa el huracán, ¿verdad? Y después de que pasa el huracán, después de que pasa la tormenta, viene la calma, ya podemos volver a ver la luz. Tenemos que pensar que esto va a pasar, esto no va a durar toda la vida y podríamos hacer una entrevista de solo cosas positivas del coronavirus. Ya estamos volviendo la mirada hacia nuestra esencia, hacia nuestra familia. Estamos extrañando lo que no teníamos, lo que teníamos y no apreciábamos. Antes no apreciábamos esa posibilidad de llegar y darnos un abrazo. Ahora estamos así como, ay, yo quiero darle un abrazo y no puedo. Y es como, ¿verdad? Esa impotencia que todos sentimos cuando vemos a una persona que queremos y no podemos. Dejábamos de valorar esas tardes de café que teníamos en nuestras familias. El planeta está respirando. O sea, hay
muchas cosas positivas. Ahora estamos buscándole el lado positivo a la tecnología. Las personas que antes se sentían muy culpables de no poder compartir con sus hijos, ahora están en casa a tiempo completo. Lo que pasa es que hay que reestructurar, ¿verdad? Hay que, Lo que pasa es que tal vez hacer cosas nuevas. Estamos en casa, pero angustiados. Exacto. Claro. Entonces Entonces, a estamos veces disfrutando ese momento. Por eso porque es dar estamos dejando estas- llevar por la angustia. Claro. Sí, es dar Hay otra que es importante mencionar, que es el Ho'oponopono. Entonces, esa Gracias, lo pueden gracias. buscar en línea, en internet. ¿Cómo se llama? Ho'oponopono. Aquí tuvimos a Susana Majule el año pasado y hay Ajá. una página que se llama Bombones para el Alma. Ahí hay más de 120 meditaciones donde las personas todos los días, vean, de verdad, y se los decimos por experiencia propia, no porque nos lo hayan contado. Cada vez que usted empieza a trabajar en usted, gracias, 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 automáticamente se van generando sustancias. Es eso, aquí podríamos pasar positivas. mucho rato explicando qué es lo que sucede a nivel fisiológico, pero con el Ho'oponopono es muy simple, es repetir 4 palabras. Hay variaciones, pero Sí. la básica es repetir gracias, te amo, lo siento, perdóname, gracias y te amo. Y uno lo Gracias, repite, te amo, lo siento, por y- favor, perdóname. por No favor, importa perdóname. el Ok, orden. y lo repiten unas... Todo el día. Sí. Yo paso Cuando todo están el santo día. cuando sienten mucha ansiedad, Angustia. mucho miedo, mucho estrés, igual cierran los ojos, se conectan con la respiración y se repiten esas palabras Gracias, mentalmente. te amo, por favor, y perdóname. No, favor, gracias, te amo, lo siento y por favor, perdóname. Ujú. Ok. Gracias, te amo, lo siento y por favor, perdóname. Pero si lo quieren hacer sencillo, todo el día repitamos gracias, 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 sí. gracias, gracias, gracias. Que es el caso ya para cerrar de este televidente, dice que tiene 26 años, vive sola, es una televidente, dice que está trabajando desde la casa, sufre mucho de ataques de ansiedad y ahora más que nunca llora constantemente por el miedo de pensar en morir por el COVID-19 o sentir incluso la sensación de ahogamiento y es un pensamiento constante. Dice que utiliza unas gotas de homeopatía para la ansiedad, sin embargo dice que le gustaría saber si tiene algún consejo para poder bajar esa ansiedad. Hace ejercicios, oye música, ve películas, pero nada, dice que sigue igual. Sí, probablemente ella, bueno, no se conoce, se necesitan más detalles de la parte de historia clínica, ¿verdad? Pero probablemente ella está distrayendo la emoción, la está evadiendo, no la está Tratando. sintiendo, porque es Claro. que a veces nos da miedo sentir. La recomendación para ella sería cierre los ojos, pregúntese qué está sintiendo, en qué parte del cuerpo la siente, hacer el ejercicio de la respiración. Eso sí, tiene que hacerlo unas 4 o 5 veces durante el día y luego puede ir viendo cómo esa emoción se va tramitando de esa manera distinta y si le trae una sensación de bienestar diferente. Ok. Sí, yo creo Thais, que con esta persona, y creo que es como el común de las consultas, ¿verdad? En el momento que yo vuelvo a ver el miedo y lo toco con las manos, yo lo podría hacer desaparecer. Porque si yo lo evito, el miedo me gana, ¿verdad? Entonces mire el miedo a la cara. Acuérdense la frase, se las hemos dicho acá muchas veces. Un miedo mirado a la cara se convierte en valentía. Un miedo evitado se convierte en pánico. Y en este momento es normal, se vale sentir ese miedo. Lo que tenemos que decidir es qué queremos hacer con ese miedo, cómo lo queremos gestionar, aprender a tocar esas partes sensibles, porque yo sí quiero decirles esto también. El miedo, junto con otras 3 emociones, son las emociones de más baja frecuencia en el ser humano. Entonces, todo lo que no se expresa se imprime. Si nosotros tocamos ese miedo, empezamos a desviar la atención y quitémosle poder al virus. De verdad, hay unas cartas que las escribe un doctor que se llama Jorge Carvajal, es el presidente de la Asociación de Sintergética. Bueno, ¿verdad? es el creador, ajá, El creador. el presidente es el doctor Juan José Lopera, pero Ah, ajá. Juan José López, sí, que íbamos a intentar tener una Sí. entrevista con él. Vamos a ver, este señor Jorge Carvajal, que es el creador de la Sintergética, es una técnica que maneja Lucía interesantísima, ha escrito unas cartas al coronavirus. Si ustedes quieren, las podemos publicar en la página nuestra, Clínica Holística Prana, para que las vean, porque vieran qué interesante, nos ayuda a resignificarlo. Muchísimas gracias, Lady. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, Lucía. Muchas gracias. De verdad, han sido minutos creo que muy valiosos y que han sumado en esta crisis mundial que estamos enfrentando. Así que le voy a dar los números de teléfono. Recuerde que Lucía Warman es médico especialista en medicina bioreguladora y también Lady Aguilar, que es psicóloga, ha
A ambas las puede contactar a los números 2269-5555 o también el 7148-2205, 7148-2205. Que estén muy bien. Muchas gracias y a cuidarnos. Así es. Sí. Muchísimas gracias a las dos. Gracias.